Bueno, ya estamos que terminamos, entonces démosle la palabra a el doctor Alexander Montero. Él nos va a hablar de un caso particular que es el caso del TLC con Israel. Tiene usted la palabra, doctor. Buenas tardes, senador Robledo, buenas tardes a todos. Este TLC es un TLC que nos ha tomado por sorpresa, yo creo que a la mayoría, o a la mayoría que trabajamos desde Relaciones Internacionales y que le hemos seguido el tema, la pista justamente, al conflicto palestino-israelí y a los temas de TLC. Es un TLC en trámite, se firmó hace 3 años, actualmente está en trámite legislativo. Sin embargo, desde el momento mismo en el cual se empieza la negociación, se desconoce que Israel es un país protagonista de un conflicto de ocupación y en consecuencia la metodología que emplea la negociación desde el mismo momento del inicio es una metodología errada porque abre la puerta a una cantidad de distorsiones que afectan justamente no solamente una dimensión económica sino una dimensión política y una dimensión humanitaria al pueblo palestino. Desde el punto de vista de la visión colombiana, yo creo que ya se ha dicho todo en la mañana de hoy. El TLC con Israel tiene efectivamente los mismos vicios y las mismas afectaciones que se han enunciado con los diferentes TLCs que ha firmado Colombia. Es un TLC unidireccional que va a profundizar y va a garantizar una balanza comercial negativa eternamente. En la ponencia, el senador Velasco, cuando hizo trámite en Comisión Segunda de Senado, se enfatizó en las ventajas agropecuarias, que sin embargo son bastante difusas y bastante etéreas si se tiene en cuenta que Israel tiene efectivamente un TLC con Mercosur, donde el beneficio para el sector agropecuario se va a diluir completamente, y tiene también un TLC con Chile, donde el tema agrícola, el tema cereales, va a quedar totalmente destruido, totalmente derribado. Eso sin entrar, por ejemplo, en la discusión de las licitaciones o en la discusión cultural, que para el caso del TLC con Israel es efectivamente lo mismo. Tal vez enfatizar desde el punto de vista de la visión colombiana que es curioso que el país esté caminando hacia un momento de paz y reconciliación y sin embargo este TLC abre la posibilidad total efectivamente a un tema de armas y a un tema de comercio militar, que valga la pena además enfatizar que es ilegal. Desde el punto de vista de las Naciones Unidas hay varias resoluciones activas que prohíben el comercio de armas, el comercio de armas con Israel, bien sea en tema de venta o bien sea en tema de compra de armas para Israel. Desde la visión palestina es tal vez lo más profundo, lo más crítico que se puede mencionar, porque nos permite ver que el TLC, más allá de tener un impacto económico, realmente trae un gran mico político detrás. Por un lado hay que recordar que Israel está sumergido en un conflicto de ocupación con Palestina, o sea, buena parte de la producción israelí no se hace en territorio de Israel, sino se hace a partir de colonias que Israel tiene en un territorio que no le pertenece, que es el territorio de su vecino, en este caso el territorio palestino, y este TLC tal cual está redactado avala esta actividad económica, o sea, permite y acepta y legaliza que Israel saque productos de territorio palestino con materias primas palestinas, las disfrace como productos israelíes y las venda, en este caso al mercado colombiano, como productos israelíes con las ventajas arancelarias que esto tiene. Vale la pena mencionar que sin embargo se han hecho aproximaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y tan solo voy a mencionar que en la última de las reuniones un funcionario muy alto nivel del ministerio básicamente dijo que los palestinos tenían que dar las gracias por esto, que con esta acción los palestinos podían sacar productos vía Israel hacia otros mercados, en este caso el mercado colombiano. En otras palabras, este funcionario estaba diciendo que los palestinos tenían que dar las gracias porque Israel le robe sus productos, utilice su tierra, utilice sus materias primas, los haga pasar como productos israelíes. Hay un país que legalice esto, que permite esto, y en este contexto tendrían que dar las gracias. Resulta sin duda bastante irónico y bastante contradictorio. Si miramos el impacto global del comercio que Israel saca de las colonias dentro del volumen general del TLC, vamos a ver que el comercio de las colonias no tiene un impacto económico significativo dentro de las expectativas de comercio de TLC entre Colombia e Israel. Si Colombia sacara las colonias, como de hecho ya lo hizo la Unión Europea cuando le exigió a Israel
que en el comercio de productos tenía que etiquetar con claridad cuáles eran los productos realmente made in Israel y cuáles eran los productos que no eran de Israel y que estaba sacando de Palestina. Si Colombia hiciera esto que ya han hecho otros TLCs, realmente el impacto económico no es mucho. Entonces se abre la pregunta, ¿por qué se incluye y por qué se insiste tercamente en que el tema colonias esté dentro del TLC y se haga disfrazar como tierras israelíes? El elemento es sencillo, y aquí es donde viene la carga política. El elemento es sencillo. Hay un reconocimiento, más bien el TLC como está escrito, induce a que Colombia haga un reconocimiento territorial de territorios que no le pertenecen a Israel y que está ocupando en este momento en Palestina. Esta es la real carga política. ¿Y por qué razón? Si miramos el mapa suramericano, Colombia es el único país de Sudamérica, el segundo en toda América Latina, que no reconoce formalmente a Palestina como Estado. En el caso que quiera hacerlo en el futuro, ya no pudiera hacerlo en las dimensiones que el derecho internacional lo permite, porque ya ha hecho un reconocimiento territorial de base que es diferente del ordenamiento jurídico internacional. Además, hay que insistir que el tema territorial y el tema colonias hacen parte de demandas que Palestina tiene como Estado en este momento en curso en la Corte Penal Internacional. Esto quiere decir que el TLC, como está redactado, además está avalando crímenes de guerra, y hay que decirlo con claridad, está avalando crímenes de guerra de investigaciones que están en curso en la Corte Penal Internacional. Si a eso se le suma que el TLC tiene un capítulo aparte donde le exige a Colombia, Israel le exige a Colombia no preguntar por temas de ocupación porque los disfraza como elementos de seguridad nacional israelí, tenemos el cuadro completo justamente de apoyo a crímenes de guerra. Con esto, además hay que decirlo, Colombia se contradice en elementos de política exterior. Hace poco, en la cumbre de ASPA, donde se reúnen los países de América Latina y el Medio Oriente, Colombia firmó una declaración donde se compromete a no apoyar los productos que Israel saca de colonias y no apoyar la ocupación. Y sin embargo tenemos de manera simultánea un documento en trámite donde dice justamente lo contrario. Aquí vemos que Colombia rompe su tradición diplomática, una tradición diplomática que se había caracterizado por una neutralidad, pero que sin embargo, si vemos por un lado una decisión autónoma, sin embargo, de no hacer un reconocimiento del Estado palestino en contravía de la comunidad internacional o de la tendencia de la comunidad internacional, si se suma un segundo elemento y es un cambio drástico en la tendencia de votaciones colombianas en Naciones Unidas al respecto, y si se suma un tercer elemento, que es un TLC que es totalmente favorable a la ilegalidad israelí, tenemos que Colombia en este momento está rompiendo su tradición diplomática en lo que tiene que ver con el Medio Oriente. En cuanto a conclusiones, hay que enfatizar que se hace una lectura errónea del TLC que se está negociando, porque se plantea como un elemento solamente económico. Y en ese sentido, por ejemplo, los negociadores del TLC, del Ministerio de Comercio Exterior, enfatizaron que económicamente no tenía nada de malo. Es irónico en este momento decirle a los negociadores del TLC que el Ministerio de Comercio Exterior no es una rueda suelta y que una acción o una decisión económica tomada desde el Ministerio de Comercio Exterior no solamente debe analizarse desde una dimensión económica, tiene que analizarse en su integralidad con un impacto político y un impacto desde el derecho internacional. Y en este momento decirle a Colombia, decirle al gobierno colombiano, renegocia el TLC, es en últimas salvarla de caer en una serie de trampas de derecho internacional que pueden ser bastante contraproducentes y bastante contradictorias para Colombia. La posición palestina en este caso es también bastante clara, no es decirle a Colombia no lo haga, es una decisión de los colombianos y es una decisión soberana de Colombia, pero sin embargo la posición palestina en este caso es bastante clara, si lo va a hacer, tenga una discusión interna con la sociedad colombiana, pero no cometa elementos o no caigan en dimensiones de ilegalidad que van a afectar directamente al pueblo palestino. Muchas gracias. Sí, un comentario. Ese es un proyecto de ley que está por votarse en el Senado. Ya tenemos en el polo la decisión tomada de votarlo en contra, pero la derrota pues es fija porque es más o menos obvio que tanto la Unidad Nacional como el Centro Democrático lo van a votar positivamente, y se resalta aquí bien, esto tiene unas implicaciones económicas que no son favorables para Colombia, porque al final, lo que dije hace un rato, los países pueden ser pequeños, pero las transnacionales los usan como unas especies de portaaviones para sus grandes negocios. Pero además tiene la implicación política, es que es absurdo que Colombia se ponga en contravía de decisiones de la propia Organización de las Naciones Unidas en relación con las tierras y con
sí, con todos los reclamos y todas los litigios, llamémoslos así, que hay entre el pueblo palestino y el Estado israelí. Ahora, uno no lo debe sorprender en esto porque si hay alguna cosa en lo que la posición de Juan Manuel Santos es bien retardataria así y se oculta tras el proceso de paz, es en asuntos de política internacional. No solo por estas cosas que estamos comentando, sino por otra, y aprovecho y doy el dato. El mismo día en que se vote ese TLC con Israel, se va a votar. Están pendientes, es cosa, no sé, cualquier día sucede, mañana, pasado mañana. Pues se va a votar el tercer acuerdo militar que este gobierno ha suscrito internacional en los últimos años. Este que se va a votar es uno con la OTAN. Ya se votó un acuerdo militar con la Unión Europea y uno con la ONU para, digamos, convertir a las fuerzas de la ONU en fuerzas de agresión. Todo para que tropas colombianas puedan irse a escenarios de guerras internacionales, a actuar bajo las órdenes de comandantes norteamericanos o europeos. Ya el jefe del ejército de Colombia anunció 5.000 soldados colombianos que se vayan al África y al Medio Oriente a regar su sangre en beneficio de las aventuras colonialistas de Estados Unidos y Europa. Ese es el presidente de la paz, como llaman al doctor Juan Manuel Santos. Estamos de acuerdo con el proceso de paz, pero estas son verdades que el país también debe conocer.